y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 237 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 238 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Por favor, adelante, subsecretario. Gracias, señor presidente. Se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que llevan relación con el crimen organizado. En los mismos términos, Su Excelencia el Presidente de la República hace presente urgencia suma para el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con objeto de crear una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tienen relación con el crimen organizado. Viene acompañado del correspondiente informe financiero. Oficio reservado a la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual remite detalle de la dotación a noviembre de 2025 y la proyecta para 2026, incluyendo la cantidad de funcionarios por escalafón y o categoría de contrato y la proyección del gasto anual asociado, de conformidad a lo dispuesto en la glosa 2 de la Ley de Presupuesto 2026. Oficio 9 de la Directora Nacional Subrogante, Gendarmería de Chile, mediante el cual remite informe mensual del cumplimiento de la glosa presupuestaria 25, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, detallando la situación de las personas privadas de libertad que estuvieron en huelga de hambre durante diciembre de 2025, así como las sanciones aplicadas por faltas graves según el reglamento de establecimientos penitenciarios, desagregados por región y establecimiento. Email de la encargada de comunicación a la unidad de análisis financiero, confirmando la asistencia del director, señor Carlos Pavés, y el jefe de la división jurídica. Correo electrónico de la Defensoría Penal Pública, confirmando la asistencia de la Defensora Nacional, señora Verónica Encina Vera, a la sesión de hoy junto al señor Leonardo Moreno, asesor legislativo, y la señora Andrea González, jefa de comunicación de la Defensoría. Email del Gabinete del Fiscal Nacional, excusando su asistencia a la sesión de hoy por tope de agenda. En representación del Ministerio Público, asistirá la abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora Alejandra Vera, y en forma telemática el abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, señor Samuel Malamud. Excusas del Ministro de Seguridad Pública, que por compromisos agendados con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Ha sido invitado también el señor subsecretario en forma autónoma. Nota del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, confirmando su asistencia el día de hoy, acompañado del jefe nacional de gestión estratégica, sí, inspector Javier Valenzuela, y del jefe jurídica perfecto Daniel Solís. Excusa al ministro de Justicia y Derechos Humanos, que por compromiso adquirido con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Y finalmente, dos reemplazos para la sesión, señor presidente. El diputado don Juan Carlos Beltrán nos acompañará en reemplazo del diputado don Diego Chalper, y el diputado señor Lavé en reemplazo de la diputada señora Navellán. Esa es toda la cuenta. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ofrece la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Bien, esta sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea el subsistema de inteligencia económica. Para tal efecto ha sido invitada la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y el subsecretario de Seguridad, señor Rafael Collao, junto al director de la UAF, señor Carlos Páez Tolosa, acompañado de la jefa de la división jurídica, señor Marcelo Contreras. Sí, vamos a suspender a las 3. Va a dar el quórum y 3 para las 3, pero aprovechemos cada minuto en este proyecto, es fundamental. Así que vamos a esperar a que llegue la subsecretaria. Por supuesto, le pido a la comisión, le acuerdo a que la asesora Consuelo Fernández Carter pueda incorporarse a la acordado. No, ese no es. Creo que por la hora, antes de empezar, claro, la lectura del comparado, a lo mejor ¿Les parece con el acuerdo de y así sí, con unanimidad? ¿Les parece? Volvamos después. Tiene que iniciarse la sesión de sala para después de iniciar la sesión y terminar la cuenta, porque probablemente habrán cambios de comisión, etcétera. Terminar la cuenta, volvemos. ¿Les parece? Apenas termine la cuenta, nos venimos directo. ¿Bien? Bien. Se suspende la sesión.
damos la bienvenida a la subsecretaria Heidi Werner, a quien le ofrezco la palabra. Por supuesto que sí, estamos deseosos de votar. Ok, presidente, por su intermedio. Como lo habíamos conversado en la sesión anterior, las normas que quedan de discusión en particular son el artículo 11, donde en particular hay modificaciones pendientes a la ley de la UAF, que es la ley 19.913, donde entre ellas está la prohibición del consumo de droga y controles obligatorios al personal de la UAF, que por un cambio en cómo estaba puesto el proyecto de ley, hay que adecuarlo a cómo quedó en el resto de los integrantes del sistema. Después están las multas a las infracciones de la UAF, que en este proyecto de ley se propone elevar las multas, en tanto las actuales no son disuasivas y no cumplen estándares internacionales. Lo podemos después conversar en particular, pero efectivamente nosotros cuando fuimos evaluados por Gafilat, que es el organismo que ve todos los temas de lavado activo, etcétera, a nivel de Latinoamérica, da cuenta que las multas, cuando por ejemplo no se envía un reporte de operación sospechosa, al final del día no está siendo suficientemente disuasivo cuando eso no ocurre parte de un sujeto obligado. Y después hay algunas otras indicaciones en relación a delitos base, donde se incorpora el delito de la propiedad intelectual, que eso es para que se debata en la comisión. Y por último está la norma del secreto bancario, pero restringido solo a la UAF. Esto es recordar que hay 3 causales que se están proponiendo para que sea de manera administrativa y no por orden judicial. Y en el artículo transitorio había quedado pendiente la votación del incremento de la dotación de la UAF en relación al sistema de inteligencia económica, que hay un informe financiero que está presentado desde los inicios de esta tramitación. Eso es lo que tenemos para hoy día, o por lo menos que queda pendiente para el despacho de este proyecto de ley. Perfecto, gracias, subsecretaria. Entiendo que en la cuenta venían unas indicaciones. Así es, están repartidas, la tiene cada uno de ustedes en su... Que son nuevas, distintas a la de la sesión pasada. Son de fecha de hoy, se retiraron las indicaciones del pasado lunes y están estas indicaciones de 12 de enero. Si usted me permite, señor presidente, la propuesta de la Secretaría es iniciar esta votación por la indicación 2 del grupo de indicaciones presentadas hoy día. Sí. El grupo de indicaciones presentadas hoy día, valga la redundancia, aparecen como 12 de enero en el oficio de indicaciones para que puedan seguir la lectura. Y dirigirse a la página 45, el comparado original. La página 45 podrán encontrar ustedes en la columna central que la propuesta del proyecto de ley cuyo texto fue aprobado por el Senado es derogar o eliminar el artículo 15 de la ley 19.913. Y la indicación del día de hoy, procederé a dar lectura, si usted me lo permite, señor presidente, por favor, indica lo siguiente. 2. Para eliminar su numeral 7, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Ese es el tenor de la indicación, señor presidente. Sí, era el único que no... ¿Ah? Claro. Perfecto. Página 45 del comparado. En relación al artículo 15 que se propone derogar. Y la indicación de hoy día propone eliminar tal numeral 7. Bien, ¿se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. La señora subsecretaria. Es que en esta hay acuerdo, entiendo, transversal. Se ofrece la palabra en votación. Gracias. Es en la página 45. Usted podrá encontrar la primera columna del artículo 15 de la ley 19.913, que el texto aprobado por el Senado propone derogar. La indicación ingresada por el Ejecutivo, con fecha 12 de enero, en su página 5, en su numeral 2, señala, para eliminar su numeral 7, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Eso es, señor presidente. Señor don Jorge Alessandri, por su intermedio, señor presidente. Don Jorge Alessandri.
¿De la derogación o de la indicación? De la ecuación, sí. Ya. Gracias. Don Jaime Araya. Gracias. Doña Lorena Fríes. Perdón. Don Andrés Joanet. A favor. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Muy amable, don Andrés. Sí, voy a preguntar luego. Gracias, muy gentil, señora Alejandra. Señora Alejandra. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Señor Chalper. Gracias, señor Chalper. Señor Lade. Muy amable, señor Lade. Señora Lorena Frías. A favor. Muy gentil. Presidente. A favor. ¿Alguna señora o señor diputado que no haya? El diputado Leiva que se incorpora. Muy amable. ¿Algún otro señor o alguna otra señora diputada? ¿Alguien más Señor que no haya presidente, la indicación 2, que elimina el numeral 7 del proyecto, ha sido aprobada con, si no me equivoco, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada. Luego, los invito a la página 47 del comparado. Que se refiere, en la página 47 del comparado, que se refiere a las indicaciones 3 y 4 presentadas el día de hoy, que son... Perdón. 1, 2, ¿por qué? Hugo Rey, ¿ya? Henry Leal, ¿y quién más? Sí, y Maite Orsini. ¿Yo dónde puse? Bueno, por eso son. Ah, Gloria bien. Sí, por eso son 10 votos a favor. Ah, ya. No es que esté atento, pero Perdón. son 10 y no 11. Gracias, señor presidente. 40, ¿ah? O el secretario, mala cosa. 47. Perdón, tenemos que ir al... Estamos en la página 47 del comparado, indicaciones del Ejecutivo que acogen el espíritu de la indicación 40, que es de los señores Chalper, Rey y Lonton, que dice, la página 48 ya, que dice, incorpórese al numeral 9 una nueva letra A pasando a la actual a ser B y así sucesivamente. A sustitúyese en el inciso primero la expresión y reiteración de los hechos en materia de infracción cometida por de la infracción la conducta previa del infractor y su capacidad económica. Esa indicación ha sido recogida en las siguientes indicaciones. 3. En la página 5 de las indicaciones de 12 de enero. Perdón, página 5 de la indicación 12 de enero. Y que es 48, página 48 el comparado. 47, No, 46, 48, es que 47. 48 está la indicación del diputado Lonton. Sí. No me diga. Ya. Dice, para sustituir su numeral 8, que ha pasado a ser 7 por el siguiente. 7, es en la página 46. Estoy viendo el 3, el 3. Dice, para sustituir su numeral 8, que ha pasado a ser 7 por el siguiente. 7, modifícase el inciso primero del artículo 19 de la siguiente forma. A, intercálase en su encabezado entre la palabra realizada y la coma que le sigue, la expresión, entre comillas, y la conducta previa del infractor, cierre comillas, punto, y B, reemplázase en su literal C el guarismo 41 por 40. Sí. El numeral 8 del proyecto aprobado por el Senado señala, sustitúyese en el literal C del inciso primero artículo 19 el guarismo 41 por 40. Y la indicación de la señora diputada Giovanna Humada, que entiendo yo y Consuelo me confirma, está retirada. Entonces solamente se refiere al numeral 8 y el Ejecutivo propone... No, al siguiente, ¿perdón? ¿La indicación propone lo mismo? Sí. ¿De lo ya aprobado? Sí, pero incorpora un literal A nuevo. ¿Ya? Intercálase en su encabezado entre la palabra realizada y la coma que le sigue la expresión y la conducta previa del infractor. Recogiendo la indicación 49. Sí. Claro.
Eso es. o menos. O sea, hay que votarla por separado y la segunda no votarla. No, la indicación entiendo que la indicación los autores la deberían retirar para los efectos. Sí. Adelante. Sí, presidente. Lo que pasa es que lo que dice el artículo 19 en la letra dice las personas naturales o jurídicas que no cumplan con las obligaciones o deberes contenidos en esta ley serán sancionados por el director de la unidad tomando en especial y estricta consideración la capacidad económica del infractor como asimismo la gravedad y consecuencia del hecho u omisión realizada de acuerdo a las siguientes normas. Entonces entendemos que las otras ámbitos que cubría la indicación de los diputados Charpen, Rey y Longton de alguna forma ya estaban en el texto original y lo que había que agregar es lo que se incorpora en esta indicación que entró hoy día 12 de enero, que es especialmente donde diga la gravedad y las consecuencias del hecho u omisión realizada y la conducta previa del infractor. Entonces, por eso es que la indicación queda con lo que faltaba respecto de los ámbitos que habían sido revisados. Esa es la indicación 4. Sí, tenemos que votar la 3 y la 4 podemos votarla en forma conjunta. Diputado Alessandri, tiene la palabra. Gracias. Subsecretaria, estamos hablando de multas hacia adentro de la UAF, ¿cierto? ¿Funcionarios que incumplen? No, son, ¿O ese es el son siguiente? los obligados. Ah, los obligados. Ya, perfecto. Presidente. Subsecretario. Lo que se busca con esta indicación Espera. es cómo uno gradúa las normas según, como acá dice, la capacidad económica o la gravedad del hecho o, como acá también dice, si es que no es lo mismo una persona que haya sido previamente un infractor. Y en realidad se refiere a los reportes de operaciones sospechosas que tienen que enviar tanto personas naturales como personas jurídicas. Ahí, aprovechando esta la dirección de la UAF acá, y uno de los problemas es precisamente que las entidades obligadas no informarían, en el fondo de operaciones sospechosas, es si la UAF cuenta con alguna herramienta para chequear, revisar, supervigilar si hubo o no hubo reportes oportunamente, o cuándo se puede enterar, o qué forma de control puede tener la UAF a posteriori para poder revisar si las entidades están cumpliendo o no cumpliendo. Como a modo de pregunta, ¿no? En el fondo, porque estamos pensando en las sanciones. Ahora bien, es como la UAF controla regularmente este tipo de cosas, porque una de las cosas que apareció al menos en la discusión es que entidades obligadas, incluyendo bancos, no reportan que alguien recibe 5 millones, 10 millones, 15, 20 millones de pesos, o incluso más, en efectivo, y que no estarían dándole cuenta a la UAF. No sé si se puede mencionar cómo se está haciendo esa supervigilancia. Gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión en primer lugar. Respondiendo directamente a la pregunta, nosotros tenemos dos mecanismos, ¿no?, que no están exentos de complejidad, por supuesto, porque la determinación de si una operación reviste el carácter de sospechoso o no está entregada por el legislador a los sujetos obligados, digamos. No es como la de los reportes de operaciones de efectivo, que es una obligación objetiva de reporte de operaciones sobre $10.000 o equivalente a $1.000 de Estados Unidos, que se hace periódicamente, mensual, trimestral o semestralmente, dependiendo del tipo de sujeto obligado. Entonces lo hacemos primero a través de una modificación administrativa que emitimos el año pasado. Actualizamos todo el conjunto de circulares que contienen las obligaciones. Ahora en la circular 62, que es la circular que está vigente para todos los sujetos obligados, creamos un nuevo registro que es un registro de operaciones sospechosas. Entonces, desde el punto de vista, en primer lugar, de la actividad de fiscalización que tiene y de la facultad de fiscalización, de supervisión que tiene la UAF, hoy en día podemos también determinar si, en virtud de los procedimientos y de los mecanismos que han definido los mismos sujetos obligados, informaron oportunamente algo que a todas luces debería haber sido informado. Insisto, con la complejidad de que hay una discusión ahí en términos de qué es lo que uno podría entender que es sospechoso o no. Y por otro lado, entiendo, presidente, de su pregunta a raíz de casos de connotación pública. Muchas veces se nos pregunta y lamentablemente siempre tenemos que tener la misma respuesta en términos de nuestro deber de reserva, de que en estos casos de impacto mediático, si es que fueron oportunos los sujetos obligados, los bancos, cualquier otro sujeto obligado, en informar situaciones que a los ojos de la ciudadanía parecen como muy evidentes. Y eso también lo hacemos. De hecho, tenemos alguna historia de sanciones
emitidas contra los sujetos obligados por no informar oportunamente o derechamente por no informar los reportes de operaciones sospechosas. Entonces hacemos algo ex ante y algo también ex post en función de casos de relevancia pública que miramos si, dado una vez que ya son conocidos los casos, si habían entregado la información a la UAF o no los sujetos obligados. Diputado Lonton, tiene la palabra. En relación a lo mismo, presidente, al director de la UAF, porque lo que nos señalan en algunas ocasiones es que la información que entregan las entidades obligadas, por ejemplo los bancos, difiere un banco de otro, alguna institución financiera difieren, es decir, hay algunos que son de muy compleja verificación o análisis y otros que son más simples para análisis, ya sea de la UAF o del Ministerio Público. Entonces, lo que genera esto es que hay poca uniformidad en la información que se entrega. Entonces, la poca uniformidad va generando en que las diligencias investigativas se van complejizando más y esto termina demorando cualquier actuación, ya sea de la UAF o eventualmente también del Ministerio Público. Entonces, quisiera saber, presidente, si hay protocolos dentro de la UAF respecto a cómo los sujetos obligados tienen que entregar la información para que sea fácil de digerir y no vaya variando de una institución en otra para efectos de poder tener una investigación más eficiente. Gracias, diputado Lonton. Director Páez, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, en relación a la consulta que plantea el diputado Lonton, nosotros tenemos, entre otras, mecanismos de coordinación para efectos de entregar información y feedback a los sujetos obligados, particularmente a los bancos, un trabajo permanente que estamos haciendo con la Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros, como les mencionaba recién, tenemos facultades de supervisión, pero efectivamente coordinamos con los supervisores sectoriales en aquellos casos en que existen, o en el caso de los bancos, en la supervisión de cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en nuestras circulares y en el capítulo respectivo del compendio normativa de la Comisión para el Mercado Financiero. En el caso de los bancos la hace la Comisión para el Mercado Financiero. Periódicamente también, al menos una vez al año, emitimos lo que se denominan, están públicos en nuestros sitios web, lo que son los informes de calidad de los reportes de operaciones sospechosas. Lo que buscamos con eso es entregarle información de algunos criterios, lineamientos a todos los sujetos obligados, particularmente a los bancos también, en forma muy importante, porque son los principales reportantes sobre los contenidos y lo que uno espera que contengan esos reportes de operaciones sospechosas, de manera que sea información valiosa para efectos de el trabajo de análisis o inteligencia financiera que realiza la UAF. Entonces, lo hacemos por la vía de la coordinación con el regulador sectorial, en este caso con la Comisión para el Mercado Financiero, a través de capacitación y a través de la emisión de estos reportes con informes sobre la calidad de los reportes que hemos recibido de parte de los sujetos obligados. Diputado Leiva, tiene la Para palabra. terminar, yo sé que es un tema que es relevante. ¿Cuál es la forma? ¿Existe una plataforma para un reporte de operación sospechosa? ¿Cada sujeto obligado puede mandar un oficio en papel? ¿Existe un elemento que permita combinar y trabajar en archivos planos? Si eso es existe un formato único, ¿te acuerdas que lo habíamos visto, diputado? Entonces, eso es importante saberlo. Gracias. Director Páez. Así es, por su intermedio, presidente, existe dentro de la misma circular que les mencionaba anteriormente y las anteriores, las que fueron modificadas por esta circular 62, se define una plataforma de envío, un sitio seguro para el envío y el procesamiento después de los reportes de operaciones sospechosas. Tienen un contenido mínimo, eso se traspasa a formatos de tratamiento de información que son conocidos también por los sujetos obligados, y particularmente en algo que hemos estado discutiendo en la revisión de este proyecto de ley, tiene que ver también con la información complementaria que la UAF está facultada para pedirles para desarrollar el contenido de esos reportes. Bien, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. Gracias, señor presidente. ¿Me permite dar lectura al numeral 4, que es el contexto que ha señalado tanto el señor Pavés como la señora subsecretaria? El numeral 4 de las indicaciones presentadas hoy día por el Ejecutivo señala que dice relación también con la indicación presentada por usted y por el diputado Sr. Chalper. Para intercalar en el numeral 9, que es el que se refiere al artículo 20, el siguiente literal A, nuevo, readecuándose el orden correlativo a los literales siguientes. A. Reemplázase el inciso primero, se refiere al artículo 20, la expresión comillas, de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos en materia de la infracción cometida, cierra comillas,
por la expresión, abre comillas, las que deberán aplicarse siguiendo el principio de proporcionalidad y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19, al que estábamos haciendo referencia hace unos minutos, cierre comillas. La propuesta es votarlos ambos en conjunto porque se refieren, esta secretaría entiende que se refieren a lo mismo. Sí, 20, perdón, o sea, 19. Sí. ¿Le parece, presidente, votar el 3 y 4? Ah. Será Sí, presidente, por su intermedio, viene en la indicación 4, Sí, que es el es la artículo 20. Es que la secretaría propone votar el 3 y el 4 Ah, forma ya, conjunta. ok. Yo no había entendido eso. Vamos por parte, vamos ya. por parte, vamos por Ok. por la tres. Sí. Hemos logrado consensos en la el Don tres. El Jorge tres. Alessandri. Sí, vamos a votar el en tres. votación el numeral 3. ¿Les parece repetir la votación en el caso de la indicación 3? Que salió por unanimidad la vez anterior. Sí, pero en el caso de la indicación número 3, el guarismo 41 por 40, que ya está, no se puede votar, o se rechaza por incompatible. Sí. Hay una diferencia. Sí, dice, es una, en literal C, lo que pasa es que el primero dice sustitúyese, y aquí dice reemplázase. Modifíquese, cámbiese. La asesora Fernández tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, solo precisar que la indicación número 3 sustituye el numeral octavo del proyecto de ley. Entonces, por eso incorpora en su literal B la instrucción para reemplazar el guarismo 41 por 40. Entonces, efectivamente, elimina ese literal octavo que está en la segunda columna y lo sustituye por un numeral nuevo que contiene dos modificaciones al artículo 19. Uno para incluir la conducta previa del infractor y el otro para incorporar lo que ya se había votado en la discusión en general, Así es. que era un ajuste de referencia. ¿Les parece con la misma votación? ¿Les parece repetir la votación? Gracias. Aprobado. Luego el numeral 4, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Subsecretaria Werner. ¿Está prendida la sesión en la sala? No lo sé. Claudio, ¿puedes averiguar qué pasa en la sala? No. Para tranquilidad, esa para grabada. tranquilidad hablamos con el secretario general y nos indicó que no habría multa para los que firmaron, pero sí solicitó que cuando se suspendiera volvieran a dar el culo. Entonces cerramos la sesión para que puedan volver a la sala. Pero ¿qué No pasa? sé. No sabemos qué pasa en la sala. No. Si el que la firmó no está, tienen Por eso, si no los van a multar. cerramos entonces la sesión acá. No puede suspender, no puede No. suspender, no tiene facultad para hacer. ¿Cómo el presidente si ¿por qué va a suspender? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La sala manda. La sala manda. No. Sí, pues, sí, pues. Es que la... Perdón, yo lo puedo explicar. La sesión de la sala no opta al funcionamiento de la comisión. No opta. No es legislativa. Pongamos en votación el número 4. Ah, señora subsecretaria. La palabra tiene la subsecretaria que va a explicar la indicación. Ya, presidente, por su intermedio, entonces. Ya. El artículo 19, lo que hicimos, en el artículo 19, lo que hicimos fueron establecer los criterios a través de los cuales se aplica las multas. Entonces, en esos criterios quedó parte de los temas que ya discutimos, entre ellos, ¿no es cierto?, la conducta previa del infractor. Lo que hace el artículo 20 es que la comisión de las infracciones descritas en el artículo anterior estará sujeta a sanciones que se señalan a continuación, las que eran aplicarse siguiendo el principio de proporcionalidad y de acuerdo a los criterios que acabamos de aplicar. Entonces, lo que se hace con los distintos tipos de infracciones leves, donde ahí están las multas, después están las sanciones menos graves, con la actualización de las multas y después las sanciones
graves como corresponde, y cada una se está actualizando el monto de la multa considerando esa proporcionalidad de la falta que es la que se señala. Adicionalmente, tratándose de infracciones reiteradas, cualquiera sea su naturaleza, podrá aplicarse una multa hasta 3 veces el monto señalado, porque eso también entendemos que cuando hay infracción reiterada no es lo mismo a que sea por una única vez. Por eso se agregó hasta 3 veces el monto señalado, que eso venía de alguna forma de las indicaciones anteriores. Lo que ahora se incorpora como indicación, que era lo que faltaba, era explicitar el principio de proporcionalidad, que es lo que está siendo indicado hoy. Sí, don Andrés Lonton. Gracias, presidente. La verdad es que no comprendo por qué incorporar un principio dentro de una norma objetiva y estricta que tienen que ver con criterios objetivos y requisitos para aplicar una multa. ¿Por qué lo digo? Porque un principio es un principio inspirador que va en otra posición de los proyectos de ley y las leyes. En general van en un inicio, que son aquellos principios que inspiran cada una de las normas. Entonces, pareciera ser que si esto no va acá, la proporcionalidad no va a aplicar. Cuando siempre uno tiene que, el criterio de cualquier funcionario público es aplicar las normas proporcionalmente, no desproporcionadamente. Porque si no, lo que uno está diciendo es que si no incorpora este principio acá de proporcionalidad, quiere decir que eventualmente en otras infracciones se puede ser desproporcional o puede aplicarse la desproporción en la aplicación de una multa. Entonces, la proporcionalidad es un principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico, que no hay que incorporarlo en cada una de las normas para recordarnos de que las normas se aplican proporcionalmente. Entonces, a mí me parece que los principios no van en estas posiciones de los proyectos de ley porque confunden y en general puede interpretarse sentido diverso a lo que finalmente se busca, que me imagino que obviamente es algo que todos buscamos en esta comisión. Gracias, presidente. Diputado Chalper, diputado después Leiva y diputado Alessandri. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los subsecretarios que nos acompañan. En el mismo sentido, el diputado Longton, yo diría que cuando el legislador incorpora algo expresamente, uno tiene que suponer que lo hace con alguna intencionalidad. Y por lo tanto, si lo incorpora en un pasaje del texto, quiere decir que tiene alguna motivación específica para hacerlo y por algo no lo hace en otros pasajes. Porque curiosamente, y en eso secundo al diputado Longton, si uno no lo pone, uno interpreta que es un principio general del ordenamiento jurídico y por lo tanto se aplica de manera uniforme en todo el texto. Pero si usted lo pone en ciertos pasajes y en otros no, ¿sí? Perdón, tenemos que suspender para ir a votar y volvemos. ¿Ya? Suspendemos 10 minutos y volvemos. Bien, en votación. Don Jorge Alessandri, don Jaime Araya. Gracias. Doña Lorena Fríes. Estamos votando el numeral 4, la indicación del Ejecutivo. A favor. Gracias. Don Raúl Leiva. A favor. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Ninguna. El presidente. Para la diputada Navellán. Pero. Sí, no, pero entrando a la sala. Sí. Se cae con el ingreso de la diputada. Sí, no, yo tengo especial consideración con la diputada Navellán. ¿Tiene especial consideración contigo? Yo voy a votar en contra. Don Cristian Araya. En contra. Don Andrés Joanet. Usted es el último. No falta la diputada Navellán aún. No. Sí, será. En contra. Señor presidente, el número 4, o sea, la indicación 4 ha sido aprobado por 4 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención, aprobado. Corresponde conocer la indicación 1. Con la misma votación. Tengo que darle. Sí. De lectura a la indicación. Creo que no, estoy equivocado. Sí. Corresponde ir a la página 48, les son pagados. Si le damos no llega. Sí, gracias. Muy amable. La página. No le damos. En la página 48, presidente,
Si me permite, don Raúl. Sí, pues por falta, no había ningún diputado chileno. Sí. De la En la lectura del página, artículo... sí, en la página 48 corresponde... Sí, el artículo 22 está el texto, el numeral... Sí, sí, en la página 48, en la columna al medio, está el numeral 10, que señala sustituyese los numerales 2 y 3 del artículo 22 por los siguientes. 2. La notificación de la resolución que da inicio al procedimiento administrativo descrito en este artículo se efectuará por cualquier medio, los permitidos en la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado. Y 3. Las modificaciones realizadas por correo electrónico se entenderán practicadas a contar del día hábil siguiente al de su envío a la casilla del correo electrónico. Este numeral 10 no tiene indicaciones ni Bien. parlamentarias ni del Ejecutivo. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Gracias, señora subsecretaria. Usted me dice, presidente. Se ofrece la palabra. No hay palabras pedidas. No hay palabra pedida en votación. No hay palabras. Diputado Lonto, no lo había visto. ¿Quién da la palabra, presidente? ¿El secretario o usted? No, El presidente. El secretario lo que ve es si hay palabras pedidas. Pero el presidente es el que da la palabra. Ya, es que porque cada comisión tiene su propio, parece, No, entonces, costumbre. esta comisión funciona conforme al bueno saber, reglamento. ya. Como ventríloco, habla a través del presidente, ya. Ya, tiene la palabra. Sí, presidente. diputado. Quiero saber si es necesario incorporar esta norma cuando la regla general por defecto es la 19.880. Es decir, todos los órganos de administración del Estado se rigen, tienen que supeditarse a la ley 19.880, a no ser que tengan una regla especial. Si no hay regla especial, aplica la 19.880. Entonces, igual es lo mismo que el principio de proporcionalidad, que lo hablamos con el diputado Leiva, que es parte del derecho administrativo sancionador, que es un principio inspirador, una protección constitucional. Es lo mismo acá. ¿Para qué incorporamos de que se notifique por la 19.880, presidente? A no ser que tenga una regla especial y está siendo modificada. Pero eso bastaría con eliminar la regla especial para que aplique la regla general de la 19.880. Subsecretario Collado tiene la palabra. Sí, presidente, muy brevemente, precisamente lo que está haciendo esta indicación es sustituir la regla especial que establecía las reglas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión interpretativa, es muy necesario que quede expresamente cuál es el nuevo procedimiento. Que además, estos procedimientos administrativos son especiales, son en un sentido que son de la UAF. Y por lo mismo es importante que se haga esta indicación. Estamos en la página 48 del comparado y esa es la razón. Diputado Chalper tiene la palabra. Presidente, solo en el mismo sentido, lo del correo electrónico, corríjame también, tendría la misma orientación. ¿Por qué optaron por esa idea y no, digamos, esto es una regla general? Pregunto desde la total y absoluta interés de saber por qué optaron por la lógica de que sea el día del siguiente su recepción. Subsecretario Collado, director Páez, no sé si quieren referirse. Director Páez tiene la palabra. Presidente, sí, la verdad es como lo acaba de mencionar por su intermedio el subsecretario de Seguridad, la ley 19.913 tiene una regla especial de notificaciones. Dentro de las normas que regulan la inscripción al registro de los sujetos obligados en la unidad de análisis financiero está la obligación de designar una dirección de correo electrónico. Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer es aprovechar ese dato para agilizar los procesos que se llevan a cabo de cara a los sujetos obligados. Diputado Lonton por segunda. Sí, presidente, por última vez, muy breve. ¿No bastaría con derogar el artículo 22 y dejar solamente la regla de las notificaciones realizadas por correo electrónico, que es el número 3? Porque si no, lo que se produce, presidente, es que a cada ley uno tiene que ponerle que se aplica la ley 19.880. Entonces uno razonablemente podría decir, mira, hay una ley que no sale la ley 19.880 que se le aplica. Por lo tanto, ¿qué ley se le aplica? Uno podría decir, cuando la regla general por defecto es la 19.880. Entonces bastaría con derogar solamente el artículo 22 para efectos que le aplique
por defecto y por regla general la 19.880. Entonces, yo lo digo más que nada por técnica legislativa, presidente, porque esto suele ocurrir. Entonces, finalmente engordamos los proyectos de ley, los adornamos y finalmente esto puede producir problemas interpretativos el día de mañana. Eso. Subsecretaria Werner. Sí, presidente, por su intermedio. Señalar que aquí lo que estamos efectivamente cambiando es el artículo 22, que ya tenía un procedimiento específico para efectos de comunicación de la UAF. Por lo mismo nos parece que requerimos hacer las adecuaciones a esa norma especial. Ahora, ¿por qué a través de correo electrónico? También señalar que en el caso de cumplimiento tributario, a aduana, a impuesto interno, a la tesorería, a todo ello se incorporó como notificaciones válidas a través del correo electrónico, lo cual también va en línea con la ley de transformación digital que estamos implementando, además con una casilla propia para cada persona. Entonces, esto es simplemente adelantarnos al hecho que además la forma de comunicación que tiene la UAF con los sujetos obligados, como aquí ya se dijo, es su propia plataforma, donde en esa plataforma además se comunica y se actualiza periódicamente el correo electrónico. Por tanto, creemos que esa es en la línea hacia donde deberíamos avanzar y por eso proponemos esta norma en este caso. Diputado Leiva. Yo comparto, porque no hay que perder de vista que estas notificaciones no se producen a un tercero, se producen a entidades que están debidamente reguladas, que están obligados a informar, respecto a las cuales uno podría entenderlo por llevarlo al CPC, no es una primera notificación, que eventualmente podría entender como un emplazamiento válido, sino que son instancias, personas naturales y jurídicas que forman parte de un sistema. Por consiguiente, no es una primera notificación como para emplazarlo. Por eso cualquier sanción obviamente debiera, porque es la primera obligación del obligado, persona natural o jurídica, a mantener actualizado su correo electrónico. Gracias, presidente. Lo que pasa es que la relevancia por su intermedio para el colega Leiva, que yo sé que estamos hablando lo mismo, que tratándose de multas es muy relevante que sea debidamente emplazado, porque si no, después podría impugnar el procedimiento. Pero me parece suficiente la explicación que quizá ha dado, presidente. Bien, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. Gracias, presidente. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. Muchas gracias. Doña Lorena Fríes. Gracias. Don Andrés Joanet. Muy amable. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Señora Maitorsini. Doña Alejandra Plasencia. A favor. Muy amable. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Muchas gracias. Señora Gloria Navillán. Muy amable. Don Cristian Araya. A favor. Presidente. ¿Alguna señora o señor diputado que no haya manifestado su voto? Señor presidente, 10. 9 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo 22, el numeral 10 del artículo 22. Corresponde ir a la página 49. Sí. Que es el artículo 27. Sí, aquí les ruego, disculpen a la Secretaría, es el último, la tabla de la página 49, es la última tabla, donde dice literal A, falta el encabezado que dice artículo 27, que se puede, si lo tiene la señora subsecretaria ahí a mano, o sí, acá está. Dice, sí, artículo 27 será castigado, con presidio, será castigado con presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales, 2 puntos, y ahí viene la A que está acá. O sea, el inciso, el epígrafe del inciso. Hay una indicación de los diputados Chalper, Rey y Lonton para sustituir el numeral 11 al que estamos haciendo referencia, presidente. 11. Introdúcense las siguientes modificaciones al literal A del artículo 27. A. Sustituyase la expresión, comillas, en la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, por, comillas, determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley 18.314 en la ley 19.039 de propiedad industrial. B. Intercálase a continuación del numeral 142 la expresión 277.
Por lo tanto, el nombre completo. Sí, desde la nueva, pues, de la 1732. Nunca he entendido si le colocan el nombre. El número fue el nombre que y cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, bravo, para que no por esa ley. Diputado Leiva tiene la palabra. No la pedido. La señora subsecretaria está pidiendo. Subsecretaria tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que entendemos es que la indicación en la letra A busca corregir la referencia a la ley de terrorismo, pero por falta de referencia a la ley nueva, la 21.732. Entendíamos que eso era tipo de las cosas que corrige la Secretaría, pero no sé. Y en la indicación B, que incluye los delitos previstos en la ley de propiedad industrial entre los delitos base, ahí nosotros tenemos algunas dudas, pues algunos de ellos, como el artículo 28, son solo sancionados por multa y son de baja entidad, como por ejemplo el uso de una patente caduca que puede ocurrir. Entonces, sí, creemos que si se insiste en esta incorporación, parecería más pertinente incorporar como delito base el artículo 28 bis letra B relativo a la distribución comercial con fines de lucro, que es la piratería, que entendíamos que hacia ahí va, pensando que se está haciendo referencia a la ley de propiedad intelectual. Eso, presidente, por su intermedio. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Subsecretario Collado. Simplemente, probablemente la indicación A se debía a que no estaba todavía el número de la norma nomás. No estaba O sea, no teníamos 21.732 en el momento en que los diputados hicieron la indicación. O sea, yo sugeriría, si está bien el presidente, que la Secretaría haga la adecuación normativa respectiva. Si hay acuerdo en la comisión. ¿Hay acuerdo en la comisión? Sí. De que ¿Sí? la indicación 41 pasa a ser una instrucción a la Secretaría. La. Y respecto a la B hay que ponerla en votación. Presidente, usted... ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra en votación. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. A favor. Doña Lorena Fríes. A favor. Andrés Joanet. Don Andrés. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Señora Maitorsini. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Gracias. Don Diego Chalper. Muy amable. Señora Gloria. Muy amable, muy gentil. Don Cristian Araya. A favor. Gracias. Sí, serían 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. La Secretaría entiende que se cae la indicación de la diputada Giovanna Humada porque era para reemplazar el literal 11 que ya no existe. O sea, el numeral 11, los términos propuestos originalmente por el Senado. Diputada Nayan. Sí, efectivamente, presidente. Lo que pasa es que dentro de la indicación de la diputada Humada, es cierto lo que plantea el secretario respecto de la letra A, pero respecto de la letra C, esto no es incompatible. Yo creo que sería importante que lo votáramos. Gracias, presidente. Tiene problemas. Subsecretario. ¿Está retirada? No, yo diría que no está retirado. Sí. Bueno, ya revisemos entonces. Sí. Yo voy a... Sí. No tengo el... Yo, o sea, en mi comparado no la tengo retirada. Este literal C. Sí. Presidente, sí, ese literal C rompe la forma y la tradición del artículo 27 de la ley de la UAF, que establece una referencia a un delito. El artículo tanto de la ley tanto, el artículo tanto del Código Penal, el artículo tanto, porque es un listado de leyes y de normas penales, de delitos. En cambio, esto lo que está haciendo es como estableciendo un delito en sí mismo
en el artículo 27, y eso, primero, no es como el objeto, entiendo yo, principal de lo que estamos buscando acá. De hecho, hay 3 o 4 proyectos de ley sobre este tema que se están tramitando para crear el delito, para reformar el delito, para crear todo lo que tiene que ver con la puesta en línea, y que no está además, en el fondo, ¿cómo decirlo? América Latina y el Caribe no son todos los países que supondría uno que tiene que tener una gestión de remesa. Entonces, pero lo que quiero llamar la atención es que la forma en que el artículo 27 ha funcionado para todo el mercado de los regulados es con una referencia a otros delitos, no a la creación de un delito en el artículo 27 mismo. Diputado Leiva. Presidente, además que se pretende incluir un tipo penal en esta norma, que además no lo construye de una manera adecuada, es absolutamente inadmisible, porque no dice relación con la idea matriz del proyecto. Y por eso solicito la inadmisibilidad de esta indicación. Subsecretario. Solo Subsecretaria Bernard tiene la palabra. Sí, solo señalar que en su momento cuando se discutió el artículo 5 bis nuevo, lo que se hizo en ese momento fue que las empresas de transferencia de dinero, que son, a ellas nosotros hicimos la discusión si era respecto a las personas que hacían la remesa o la empresa que tenían el deber de informar. Entonces, en ese momento se aprobó que las empresas de transferencia de dinero, descritas en el artículo 3, deberán, en caso de envío de remesa al extranjero, acreditar la identidad del remitente y su vigencia y incluso otras informaciones. Entonces, creemos que eso está cubierto desde un punto de vista de lo que importa, que quiénes son los que transfieren, y tuvimos este debate en la comisión. Por lo mismo, nosotros entendíamos que también esta indicación estaba retirada, por eso era que Sí, ¿el secretario se puede pronunciar acerca de la admisibilidad? A juicio del secretario es inadmisible, pero no por lo señalado por don Raúl, sino que porque establece una solución distinta a un artículo ya aprobado por esta comisión. Entonces no es inadmisible, sino que es incompatible. Sí, pues, Pero el reglamento habla de inadmisibilidad. Diputado Leiva. Muy bien. Hay una nueva categoría de incompatibilidad en el derecho constitucional. Es inadmisible por ser incompatible con el texto aprobado. Corresponde, señor presidente, Bien. ir a la... Entonces, es inadmisible por incompatible o incompatible por inadmisible, como quieran. Vamos a la página, les invito a ir a la página 184. Es disimilable. Es disimilable. Amanece con los dedos ahí. No, sí. Artículo primero transitorio. Sí, no, pero le quedan 4 sesiones, don Andrés. El artículo primero transitorio. Claro, el diputado, el senador electo va a votar esto después en el Senado. O sea, enemistarse con un senador en este momento es una mala idea. Se tiene que... Señor presidente, si usted me permite, doy lectura al artículo primero transitorio, que es el penúltimo vamos al artículo que queda orden. del proyecto. Diputada Fríes, por favor. Artículo primero transitorio. Página 184, columna central. Incrementas en 5 cupos la dotación máxima de personal consignada en la Ley de Presupuesto del Sector Público en cada una de las instituciones que a continuación se indican: Servicio de Impuesto Interno, Servicio Nacional de Aduana y Unidad de Análisis Financiero. Está inhabilitado don Carlos Paveo a hacer uso de la palabra en este artículo. El mayor gasto fiscal que significa la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la partida del Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Terminada la lectura, señor presidente, es una norma que no tiene indicaciones. Se ofrece la palabra. Subsecretaria. No, esto está debidamente, este informe financiero, presidente, por su intermedio, en el caso de esta comisión es del 31 de mayo del 2023. Los recursos son parte de la provisión que corresponde, como ha ido avanzando el proyecto, y efectivamente es un proyecto que, en lo que se refiere a mayor gasto fiscal,
En general son solo estas 5 personas por institución, porque se crean las unidades en aduana e impuesto interno, más las de la UAF. En general lo que hace el proyecto principalmente es usar las instituciones que ya están, los funcionarios que ya están y todas las herramientas que tienen tecnológicas, pero efectivamente también hay recursos para 5 profesionales que además son en grado 10, digo, porque también puede pensarse que un profesional en grado 7 y 4 profesionales en grado 10 en cada una de las instituciones. Diputada Navellán tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que si tenemos un problema que vamos a heredar en el futuro gobierno, son arcas fiscales prácticamente vacías, y esa es una realidad. Que no ha pasado en gobiernos anteriores, pero sí en este. No tengo idea cuál será la razón. Me imagino que habrá otros con mayores facultades para ver eso. Entonces, de verdad es que, claro, son solamente 15 personas en un grado 10, que no es mucha plata, pero yo prefiero, presidente, destinar esta plata, por ejemplo, a salud, donde ni siquiera alcanzaron los sueldos para terminar de pagar diciembre, antes que estarlo destinando a más gente, cuando acá esto se puede reemplazar con tecnología en buena medida. Para algo hoy día existe la tecnología. Invirtamos en tecnología, pero francamente, contratar más gente, que además pretendía, si este proyecto era aprobado dentro de este gobierno, ser gente contratada de este gobierno para estas unidades, por ningún motivo, presidente, mi voto es en contra. Se ofrece la palabra. Se aumenta la dotación en funcionarios de planta, tiene que haber un concurso público. Son funcionarios, subsecretario, ya. ¿Son funcionarios de planta? Pregunta el diputado Solo aclarar, Longton. presidente, por su intermedio, estos son personas que tienen un perfil bien específico, que hoy día ocurre en el caso de la UAF y en el caso de impuesto interno y aduana. El objetivo era crear unidades de inteligencia separados del resto de la institución. Por eso es que se consideraron una votación adicional, que insisto, son 5 personas por servicio, una responsable de la unidad, que es grado 7, y 4 grado 10, y en el caso, eso dice el informe financiero, lo estoy leyendo. Por su intermedio, presidente, estoy leyendo el informe financiero del 31 de mayo del 2023, y en base a eso es el tema. Creo que lo más relevante es que en términos del gasto adicional no es todo referido a personas, también hay tecnología, pero eso es, presidente, yo creo que, bueno, Bien. Y con Diputado todo estos grados son contrata, no son planta necesariamente, pero tienen un estatuto especial que aquí también se aprobó en el artículo 2 del sistema. Dimos cuenta del estatuto especial que tienen este tipo de funcionarios a la hora del resguardo de toda la información y la razón por la que están. Y siempre todos estos grados y personas que se contratan son por concurso, y el concurso lo tendrá que hacer la administración que corresponda. Diputado Chalper. Todos somos conscientes de la necesidad de fortalecer especialmente la dotación de la unidad de análisis financiero para que pueda hacer su trabajo. Pero por lo menos yo no me siento tranquilo, porque cuando aquí se dice que se ha provisionado esos recursos, ya sabemos cómo se provisionan los recursos en este gobierno. Se provisionan de manera tal de que no sean suficientes para que el gobierno que viene cuente con ellos. Es más, si usted se da cuenta, se deja abierta una posibilidad de reasignación incluso. Entonces, yo al menos no me siento tranquilo, presidente. Yo quisiera que no votemos nominalmente este artículo para poder expresar cada uno su voto. Gracias, presidente. Diputada Frías. Solo para aclarar, en general la fórmula que se usa cuando se incorpora a personal al Estado es justamente dejar la puerta abierta a Tesoro Público hasta que entra en régimen. Por lo tanto, es lo que corresponde hacer respecto del primer año. Entonces no hay nada raro, es lo que se usa en otras leyes. Yo creo que eso lo sabe mejor que yo el diputado Chalper, y no veo cómo, después de haber dicho que no tenían suficientes funcionarios, que era muy chica la UAF para poder desempeñar el trabajo que tenían que hacer, ahora decir no a esto es seguir con obstaculizar y decir no queremos seguir adelante con esto. Diputado Rey. Gracias, presidente. Yo estaría en estas condiciones solamente por aprobar a los funcionarios de la UAF, entendiendo la situación que estamos viviendo con un traspaso, una herencia de deudas del Estado a la próxima administración,
Un gobierno que a todas luces ha dicho X en finanzas y ha quedado bastante al debe durante todos los periodos de esta administración y por lo tanto lo que está sumando acá es una deuda, es un compromiso al nuevo gobierno que no va a poder cumplir en la práctica porque los recursos no están y hay que decirlo. Pero si hay que hacer un esfuerzo, yo lo haría solamente en la UAF, en el resto no. Eso, presidente. Bien, el señor secretario me indica que no se puede votar por separado. Lo mismo. Presidente, porque acá hay un mandato legal, dice increméntase. O sea, sí o sí el próximo gobierno va a tener que contratar a 15 personas. Entonces, si no tuviera un carácter imperativo, podría ser opcional, es decir, podrá en la medida que los recursos estén. Porque si los recursos no están, estás obligando al próximo gobierno a hacer un reajuste en otras carteras, una reasignación presupuestaria, desfinanciando otros programas o bien eventualmente otras contrataciones. Entonces, como esto tiene un mandato legal, obligatoriamente el próximo gobierno va a tener que contratar a 15 personas, existan o no existan recursos. Entonces, me parece que lo razonable, presidente, es que se dé la opción en razón de la disponibilidad presupuestaria de que efectivamente se realicen o no se realicen las contrataciones, propendiendo obviamente que se hagan, pero si no están los recursos, presidente, el gobierno de turno tiene la facultad de poder optar si es que lo hace o no lo hace. Bien. Diputada, presencia. Sí, yo creo, presidente, que acá lo que se está develando en este debate es que no quieren avanzar con el proyecto. Lo digo porque además está el informe financiero, tuvimos largas sesiones donde además esto que se está proponiendo se justifica y se justifica además teniendo en cuenta que los recursos van a estar disponibles. Acá se dice van a entregar una billetera vacía, presidente, y acá el próximo gobierno que duda cabe que va a poder utilizar los recursos que van a entrar progresivamente, además en mayor cantidad del royalty minero, del precio del cobre, de lo que significa el litio, y por tanto decir que van a tener una billetera vacía me parece que no solo es una exageración, es una mentira. Entonces, para contratar 15 personas en los grados que se está proponiendo, recursos van a haber. Entonces, digan de una vez cuál es la idea que tienen para poder suplir aquello que en esta comisión ya se debatió ampliamente y es una necesidad. Son 15 personas que van a poder fortalecer todas las atribuciones que esta ley va a proporcionar al Estado para mejorar todo el sistema de inteligencia, para crear el sistema de inteligencia económica. Y no me parece menor cuando aquí hay gente que argumenta todos los días en favor de perseguir efectivamente la colusión, la evasión, el crimen organizado, los delitos económicos, la probidad. Entonces, bueno, para eso tenemos que tener acciones concretas, presidente. Y aquí no las veo. Diputada Nayán y después diputado Leiva. Gracias, presidente. Mire, el tema acá es el siguiente, lo que en realidad se está develando no es lo que sostiene la diputada Plasencia por su intermedio presidente, sino que lo que se está develando es que la situación que vamos a heredar fiscal de las arcas fiscales en el próximo gobierno son una realidad y son una realidad que nadie puede discutir después de todos los errores que ha tenido la DIPRES en sus planteamientos respecto al presupuesto, después de toda la plata que va a faltar, estar apostando a que en base a los ingresos futuros del litio, del cobre, no me pregunten qué más, o sea, no es por nada, pero fantástico sería, pues ojalá sea así, y ojalá con esas platas extras que van a ingresar podamos financiar todo lo que este gobierno no ha sido capaz de financiar, salud, educación, sin ir más lejos, vivienda, da lo mismo que sean 15 personas y trate de no interrumpirme, diputada, por favor, por su intermedio, presidente. Simplemente acá, cada peso falta, cada peso que se pretende gastar de más es un peso obligado a gastar por el futuro gobierno en cosas que no son fundamentales, porque la gente que está a cargo de estas áreas hoy día es capaz de empezar con esto. Y si el próximo gobierno considera que es necesario contratar más gente, lo hará. Pero no podemos obligar al futuro gobierno, antes de incluso empezar, a tener esta plata destinada para este gasto, siendo que efectivamente hay un montón de áreas, vivienda, educación, salud, sin ir más lejos, donde no están los recursos. Gracias, presidente.
Sí, presidente, mire, independiente de la coyuntura política, lo que se quiera plantear, objetivamente este es un proyecto que tiene informe financiero desde hace poco más de 2 años, o casi 2 años. Efectivamente, uno podría decir un puesto en el Estado, pero claramente eso no tiene asidero en la realidad presupuestaria de nuestro país. La propia subsecretaria ha planteado que son grado 10 y grado 7, inclusive el propio gobierno, si estos 15 funcionarios de rango más bien inferior son óbice al desarrollo presupuestario, tienen la ley de presupuesto para poder establecerlo, poder modificarlo. Entonces, lo que hemos pedido todos, me incluyo, y de distintos sectores, es fortalecer la unidad de análisis financiero, fortalecer el servicio de impuesto interno aduana, no con un objeto, no con un destino baladío cualquiera, sino con un objeto específico, es mejorar la inteligencia financiera para controlar la evasión, controlarla adecuadamente, y eso queda en la historia fidedigna de la norma. Entonces, yo lo que llamo a la sensatez, está bien los discursos para un lado o para el otro, pero aquí son solo 5 funcionarios a contrata de grados relativamente bajos. Por cada 3 servicios son 15 funcionarios que van a realizar un cometido específico que está establecido, que no es cualquier función. No estoy contratando ni un periodista, ni un asesor comunicacional, como muchas veces se critica, incluso con fundamento, no, porque aquí está afecto al desarrollo del sistema de inteligencia, Diego. Entonces, yo llamo a la responsabilidad, diputado Char, yo llamo a la responsabilidad en aprobar una norma que tiene un informe financiero que no fue óbice ni objeto de discusión durante toda la tramitación, porque uno entendería que el objetivo de este proyecto de ley y de todas las intervenciones de las y los diputados es fortalecer y robustecer la inteligencia financiera. Por eso le llamo a votar a favor de este proyecto de ley. Gracias, diputado Leiva. Le voy al tiro la palabra al diputado Jaime Araya, del oficialismo, que está viendo la palabra, pero solo recordar que hay un interés, al menos desde el Ejecutivo, de avanzar en este proyecto, y por los medios de comunicación hay varios diputados integrantes de esta comisión que han alegado la falta de celeridad a la hora de votar esto, pero siguen pidiendo la palabra, así que, diputado Jaime Araya, ya tiene la palabra. El diputado Jaime Araya tiene la palabra, después el diputado Leiva, presidente, por séptima o octava vez en el proyecto, quiere hablar en la sesión. No, presidente, yo simplemente quiero llamar la atención de la comisión de la importancia de reforzar esto, porque me parece tremendamente peligroso que parlamentarios no lean los medios, no lean el diario ni vean la televisión. La semana anterior se reveló en Iquique una operación de una mafia china que movió la módica suma de $200 millones y lo hizo en un banco. Y la verdad de las cosas es que cuando alguien aquí dice que esto es una cosa que no es la cosa importante, que esto no tiene ninguna relevancia, yo creo que todos los chilenos y chilenas quieren que haya mejores viviendas, que haya mejor salud, pero la urgencia es la seguridad. Y la seguridad no se va a arreglar si nosotros nos vamos al raíz del problema que tiene que ver con esto. Mucho se ha dicho que la plata ilegal estaba fuera de los bancos. $200 millones, 200.000 millones de pesos. Eso fue la semana anterior. Todos hemos visto, y con gran alegría, que el precio del cobre hoy día está en $6 y probablemente va a andar en $8. O sea, plata va a haber. Y además, para la gente que está viendo este debate, el próximo presidente de la República va a ganar 11.200.000 pesos. Ahí hay plata para subir el sueldo. Pero en esto no tiene que ver con título. Estoy hablando, presidente, le pido orden en la sala. Entonces quiero hacer el punto muy preciso. A la diputada Villán que la llame al orden. Entonces, me parece, presidente, que aquí hay que tener voluntad de avanzar en serio, porque las consecuencias de esta obsesión ideológica de no perseguir la ruta del dinero que tiene una parte de la oposición le hace un daño profundo a nuestro país y está poniendo en riesgo la seguridad, sobre todo de las familias del norte del país. De verdad que lo hemos conversado durante todo este periodo legislativo, de la criticidad de esta materia en el norte. Todo se mueve en función del dinero. Las organizaciones criminales no son beneficencia, no son partidos políticos, no son agrupaciones deportivas. Se mueven por dinero y mucho dinero. Y nosotros no tenemos capacidad del Estado para que haya control. Y aquí lo que se quiere es, de manera miserable, aumentar las personas que pueden controlar. Y eso, presidente, me parece que es una cosa que no tiene ninguna comprensión, sobre todo cuando hay un informe financiero que respalda esto. O sea, esto está lejos de la cosa ideológica. Y aquí, efectivamente, cuando se dice que es como casi un pecado, un despilfarro de plata, presidente, contratar 4 funcionarios en impuestos internos, la unidad de análisis financiero, en la aduana. O sea, presidente, eso es no saber la gravedad de lo que está pasando y cómo se está moviendo el crimen organizado. Y esto es un error político. Yo no le quiero atribuir ninguna mala intención a ninguno de los colegas que están en esta mesa, pero creo que es un tremendo error no tomar estas medidas ahora, porque el próximo gobierno va a pagar la cuenta de las cosas que no se hicieron a tiempo.
Y de verdad en esto, presidente, quiero hacer un llamado de atención a que piensen, más allá de las convenciones políticas, de lo que cada uno quiere representar acá, es que la cuenta de esto lo paga la ciudadanía en nuestro país y particularmente en el norte de Chile. Por lo tanto, yo llamo a los colegas a reconsiderar su posición, porque finalmente, digámoslo, o sea, 15 funcionarios en el Estado de Chile respecto de la gente que supuestamente va a salir ahora, es una cosa que es absolutamente marginal. Además, como una buena cosa, y yo valoro mucho lo que ha hecho el ministro Grau, de decir que ahora la confianza legítima va a operar a partir de 5 años, que es lo que correspondía. Eso además libera una cantidad de puestos de trabajo que es notable y que da cuenta a un gobierno que está corrigiendo de buena forma las cosas que había planteado. Por lo tanto, presidente, esto es fundamental para que nosotros podamos tener control de los dineros. Y quiero decirlo una vez más, las sumas siderales de plata que mueve el crimen organizado no se van a limitar si nosotros seguimos teniendo esta capacidad estatal tan menor de fiscalización. Gracias, diputado Gemeraya. Solo recordarle a la comisión que quedan 14 minutos para que esta termine. Diputada Navellán. Sí, cortito, presidente, solo recordar que el informe financiero es de hace 2 años y creo que las circunstancias han cambiado levemente en los últimos 2 años en desmedro de las arcas fiscales. Solo recordar eso. Bien. Subsecretaria. No, solo señalar que cuando los proyectos de ley están en discusión en el Congreso y los informes financieros quedan en las provisiones, entonces cuando efectivamente se dice que hay menos espacio porque las provisiones están señaladas para cada uno de los informes financieros de los proyectos de ley. Entonces creo que eso también es importante dejarlo claro. Por eso la ley, como muy bien lo señalaba la diputada Fries, cuando dice será la partida del Tesoro es porque las provisiones están en el Tesoro y después se integra en cada una de las leyes de presupuesto y la dotación, efectivamente la dotación, lo que hace este proyecto de ley, presidente, por su intermedio del diputado Lonton, es que la dotación va a crecer en impuesto interno, en aduana y en UAF, en ese número, pero no significa necesariamente que siempre la dotación total es igual a la que efectiva. De hecho, siempre hay mucha rotación y ocurre que en los servicios públicos la dotación total autorizada por ley al final del día es mayor que lo que existe en los servicios, pero bueno, eso es parte de otra discusión, creo, presidente, por su intermedio. Gracias, subsecretaria. En votación. Diputado Leiva, estamos en votación. Gracias, señor presidente. En votación el artículo primero transitorio. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. Muy a favor, presidente. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias, don Raúl. Don Andrés Lonton. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Yo solo para la historia de la ley me gustaría que quede constancia que ojalá se priorice a la gente de la unidad de análisis financiero por sobre el resto de los servicios. A favor. Gracias, don Diego. Señora Gloria Navellán. Señor presidente. Abstención. 3, 6. Ah, perdón, don Andrés Joanet. Estoy eliminando. Llama al orden a la diputada Llame la Fries, orden. y a la diputada Plasencia, el diputado Leiva. La segunda La primera ya podría ser. Ya está votando el diputado Jonet. a favor. Perdón. Ya, bien. Los presidentes son 3, 6, 9. El presidente ya votó. Abstención. 9 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo primero transitorio. Bien. Señor presidente, corresponde entrar al artículo 5 en la página 22 del comparado. 22. 22. Página 22 del comparado. Sí, artículo 2, literal B. Está en la página, exactamente en la página 29. Permítame. Si no me equivoco, en la página 28. A 28. Respecto al literal B,
Sí, sí, no se preocupe, estoy relatando. ¿No? Indicación del diputado Jaime Araya. Sí. ¿Pero no hay una del Ejecutivo? Hay una indicación del Ejecutivo. Le vamos a dar prioridad a la indicación del Ejecutivo. 12 de enero del presente año, que señala lo siguiente. En la página 1 de la indicación de 12 de enero y en la página 28 el comparado. Dice, para intercalar en el numeral 2, el siguiente literal B nuevo, readecuándose el orden correlativo a los literales siguientes, comillas B, modifícase el literal B en el siguiente sentido, y intercálase en su párrafo primero entre la expresión comilla que se les fije, cierre comilla, y el punto que le sigue, la frase comillas coma, aun cuando ésta se encuentre sujeta a secreto o reserva, cierre comilla. Y modifícase el párrafo segundo de la siguiente forma. Reemplácese la expresión o reserva las dos veces que aparece por la expresión bancario. Intercálase entre las expresiones plazo y D3 la palabra máximo. Intercálase a continuación del primer punto seguido la frase comillas, la unidad podrá presentar una sola solicitud respecto de varias personas involucradas en la misma operación sospechosa. Y intercálanse los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno nuevos, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser décimo y undécimo respectivamente. Comillas. Excepcionalmente, la unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria de forma directa y sin previa autorización judicial, quedando ésta obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hubieran sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo primero. La facultad excepcional a que se refiere el párrafo anterior deberá ser ejercida por el director de la unidad mediante resolución secreta y previo requerimiento de la jefatura de la División de Inteligencia Financiera, suscrito también por la jefatura de la División Jurídica. El requerimiento de la jefatura y la resolución del director deberán ser fundadas, indicando cómo se relacionan con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo primero, y deberán contener el código a través del cual la unidad identifica el reporte de operaciones sospechosas que justifica la solicitud, la individualización del o los titulares de la información bancaria que se solicita, cómo es que se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo precedente para eximir de la autorización judicial previa, la individualización de la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, las operaciones bancarias respecto a las cuales se solicita información y el periodo a que se refieren. Cuando el periodo al que se refieren las operaciones antecediere en más de 4 años el reporte que justifica la solicitud, se requerirá autorización judicial previa en los términos del párrafo segundo. El director de la unidad de análisis financiero remitirá copia de los antecedentes a lo que se refiere el párrafo anterior al jefe de la unidad de auditoría interna, quien, en el marco de su competencia en materia de control interno y gestión de riesgo, deberá auditar el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de esta facultad excepcional. En caso de observar un incumplimiento de dichas condiciones, pondrá en conocimiento de la ilicitud al director, quien deberá eliminar la información obtenida en ejercicio de esta facultad excepcional sin más trámite, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder por concepto de prevaricación administrativa de acuerdo con el artículo 228 del Código Penal y de las demás responsabilidades disciplinarias que fueren procedentes. Si a partir del análisis anterior el jefe de la unidad de auditoría interna tomare conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito, remitirá inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público. La información obtenida mediante el procedimiento a que se refiere este literal tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines del análisis correspondiente.
cantidad total de personas a cuya información accedió, distinguiendo según si aplicó el procedimiento del párrafo segundo o tercero, y en este último caso, cuál fue la causal que habilitó el requerimiento directo. Asimismo, deberá informar el número de personas cuya información bancaria se incorporó en el análisis de un informe remitido al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en inciso tercero de este artículo. La información publicada en conformidad con el párrafo anterior será remitida a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados dentro de las 24 horas siguientes a su publicación. Terminada la lectura de la indicación. Bien, antes de ofrecer la palabra, reconocer la presencia de la defensora y también del director de la Policía de Investigaciones, que están para el segundo proyecto, pero que claramente no se va a poder discutir. Subsecretaria tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que se busca con esta indicación, por sobre todo, es en la lógica del cumplimiento del sistema de inteligencia económica, que como su palabra lo dice, lo que busca es usar usar los mejores datos disponibles a la brevedad que eso corresponde para efecto del análisis de la UAF, que siempre los análisis de la UAF se basan sobre un reporte de operación sospechosa. Recordar que hoy día, cuando la UAF requiere información de secreto bancario, debe hacerlo a través de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso sin perjuicio de que toma un tiempo que aquí se ha debatido latamente, de que no es muy prolongado, sí es lo suficientemente prolongado para efectos de una investigación con cierto nivel de rapidez. Por lo mismo es que en el entendido de que como norma general, que fue como ingresó este proyecto de ley a trámite en el Senado, era que siempre se buscaba que la UAF tuviera acceso a información bancaria de manera administrativa para efectos de esta investigación, o sea, análisis, perdón, de la información. En el transcurso de la tramitación, y quiero dejarlo eso bien claro porque ha ido cambiando el proyecto de ley en el transcurso de la tramitación, en ese transcurso de tramitación lo que nosotros tuvimos a bien como ejecutivo a propósito de todos los debates es más bien que fuera una norma excepcional e ir a solicitud de levantamiento secreto bancario en sede administrativa en 3 casos, que son los 3 casos que aquí se dieron lectura: cuando se trata de un funcionario público, cuando se trata de una entidad jurídica, persona jurídica, y cuando la ROS viene de un banco, porque de alguna forma esa información, con el nivel de detalle que viene la ROS desde un banco, ya está dando información importante secreta, pero muchas veces las personas tienen cuentas en más de un banco, por lo tanto, con mayor razón hay que agilizar ese proceso. Y quedó acotado esos 3, pero junto con eso se establecieron un conjunto de procedimientos que obligan al director o directora de la UAF que usa esta facultad a hacerlo de manera fundada y donde además con una revisión de auditoría para que levante las alertas y por supuesto si es que la información resulta ser que el fundamento detrás de ese levantamiento no era el adecuado, hay un conjunto de penalidades, ¿no es cierto?, tanto administrativas como otras, al director o directora de la UAF. Y quizás algo decir que a lo mejor lo puede complementar el subsecretario por su intermedio de seguridad, que recordar que si esto va a la justicia después de alguno de los informes de la UAF y el Ministerio Público decide proceder ya de manera penal, el Ministerio Público tiene que ir a pedir el levantamiento del secreto bancario como corresponde a los tribunales. Entonces esto es para efectos de análisis financiero, no para efectos de persecución penal, y creo que eso también es importante dejarlo claro en este debate, presidente, por su intermedio. Bien, subsecretario Collado, queda un minuto. Sí, efectivamente, como dice la subsecretaria Werner, esto es la punta del inicio de la investigación del seguimiento de la ruta del dinero. O sea, es aquí donde se inicia y ya queda de la forma en que lo estamos presentando como ejecutivo de manera excepcional y previo reporte. Eso. Se ofrece la palabra y si está el ánimo podemos votarlo. Si es que... Sí, pues presidente. Si el último Diputada Naveyan. Gracias, presidente. Yo no doy el acuerdo porque se cumplió el tiempo, pero independiente de eso, presidente, y solo como un tema de forma, me parece que cuando tenemos citados más de un proyecto y tenemos invitados para ambos proyectos, es importante, y
ambos proyectos por lo demás con discusión inmediata, creo que es importante determinar un tiempo para el análisis de cada uno, porque si no pasa lo que está pasando hoy día, que tenemos acá, sin ir más lejos, al director de la PDI, que se pegó el pique desde Santiago exclusivamente para un proyecto y simplemente no alcanzamos a verlo. Entonces, yo como sugerencia, presidente, creo que habría que fijar una cantidad de tiempo de cada sesión para ver cada proyecto, porque si no me parece una falta de respeto hacia los invitados. Gracias, presidente. Diputado Alessandri. Solo para efectos del acta, presidente, cambiar se pegó el pique por se trasladó. Gracias. Bien. Diputado Jaime Araya, ¿se ofrece la palabra sobre esto? Ya estamos. Yo no tengo ningún problema en votarlo si es que la comisión tiene bien. ¿Les parece? Ya. Presidente. Está en contra de la diputada Nayán. Diputado Jaime Araya pide la palabra nuevamente y aprovechamos para reiterar nuestras excusas tanto al director de la Policía de Investigaciones como a la Defensora Nacional. Oiga, presidente, no, solamente quisiera llamar la atención del Ejecutivo que habiendo recibido el día de hoy la indicación, yo creo que es muy liviano el régimen que se le aplica de que esto sea una simple prevaricación administrativa. Me parece que este tema es de suyo delicado. Nosotros hemos tratado con hemos defendido mucho la importancia de esta herramienta y me parece que llega a ser ridículo que se proponga, porque en definitiva las penas de prevaricación administrativa son multa y prisión, o sea, equivale a nada cuando estamos hablando de una materia muy sensible. Entonces yo quisiera llamar al Ejecutivo que dado que no se va a votar, puedan buscar un régimen de responsabilidad distinto al que está planteado acá. O sea, creo que eso ayudaría muchísimo a despejar legítimas desconfianzas que algunos diputados y diputadas tienen respecto a este proyecto. Venció el plazo, venció el tiempo. Podemos dar la palabra al diputado Leiva, si es que todos tienen a bien. Ni siquiera, pese a mi intención de poder hacerlo, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.